Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El movimiento litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la reforma litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. No se pierda el movimiento litúrgico. Cada lunes solo por Cristiandad. Capítulo 7. La batalla final. A la noticia de la muerte de Pío XII, el anciano don Lambert Baudouin confiaba al padre Bouyer. Si eligieran a Roncalli, todo se salvaría. Sería capaz de convocar un concilio y de consagrar el ecumenismo. Consagrar el ecumenismo, sí, pero también consagrar el movimiento litúrgico. Tal sería la tarea del concilio del Papa Juan, un concilio tan esperado por la herejía modernista. Desde hacía más de 40 años, los neoliturgos desparramaban sus errores. Habían conseguido influenciar a una porción considerable de la jerarquía católica. Habían obtenido de la Santa Sede alentadoras reformas. Todo aquel paciente trabajo de Zapa iba a rendir su fruto. Los revolucionarios de la liturgia aprovecharon la Constitución sobre la liturgia para hacer admitir sus tesis. Nombrados luego miembros del Concilium, no tuvieron más que sacar las conclusiones extremas de los principios del Vaticano II. Nos queda, pues, para terminar este estudio sobre el movimiento litúrgico, volver a trazar, a grandes rasgos, las etapas del asalto final de los revolucionarios contra la liturgia católica. Y mostraremos, por fin, que la liturgia conciliar promulgada por el Papa Pablo VI no es sino la conclusión necesaria, la expresión y la síntesis de todas las desviaciones del movimiento litúrgico. Desde 1960 todo el mundo conocía los proyectos de Juan XXIII sobre la liturgia. Escribía: Nos hemos llegado a la decisión de que se debían presentar a los padres del futuro concilio los principios fundamentales concernientes a la reforma litúrgica. Así el Papa no se contentaría con una reforma de detalle, sino que apuntaba a una reforma de fondo, cuya discusión de los principios sería confiada a los padres del concilio. Había pues que actuar rápido, aprovechar plenamente los pocos meses que faltaban aún para la apertura del concilio. No recordaremos sino un ejemplo, en el marco demasiado limitado de este trabajo, el ejemplo de la acrecentada actividad de los reformadores. Nuestro neoliturgo será Dom Adrien Nocent, un monje benedictino de Marcedú, nacido en 1913. Este exalumno del Instituto de Liturgia de París fue nombrado en 1961 profesor en el Pontificio Instituto de Liturgia San Anselmo de Roma. En esta venerable universidad benedictina fundada por el Papa León XIII, donde también don Lamberto Baudouin había enseñado, don Nocent
preparaba el concilio. Su obra, El porvenir de la liturgia, publicada el mismo año 1961 con el imprimatur de Monseñor Suenens, va a permitirnos juzgar el estado de ánimo de los neoliturgos en la víspera del Concilio Vaticano II. He aquí primeramente un extracto de la introducción. Encontraremos en él la caricatura del buen fiel, luego la descripción llena de caridad del católico progresista y por fin el trazado exacto de la vía media que tomará el concilio, una etapa hacia reformas ulteriores. Pero dejemos hablar a don Adrián Nocent, el autor que nos demostrará cómo ya estaban los últimos preparativos para el asalto final. No habría, sin embargo, que imaginarse a todos los católicos vibrando de esperanza a la espera de un concilio, donde serán estudiadas las cuestiones planteadas por la vida litúrgica en la Iglesia de nuestro tiempo. Los hay todavía y más de lo que se podría creer, que se preguntan por qué razón hay que modificar los usos tan antiguos, bien anclados dentro de sus viejas costumbres. Hay en ellos una oposición feroz a lo que podría turbar una religión que ellos han flexibilizado a su propia medida y en la que degustan una maníaca satisfacción, como uno se siente perezosamente cómodo dentro de un traje viejo o de unos zapatos gastados. ¿Por qué turbar prácticas con las que se encuentran bien y de las que creen sacar un real provecho espiritual?, se pregunta don Adrián Nocent. Y sigue diciendo: en oposición a este inmovilismo existe otra actitud, demasiado impaciente, a veces insuficientemente ilustrada, a la que regocija por adelantado toda iconoclastia y todo incendio de los viejos ídolos. Confunde rutina perezosa con tradición legítima y verdadera. Ama el cambio por él mismo como manifestación suprema de vitalidad. A veces, sin embargo, hay que perdonar su violencia y explicarla por una atormentadora angustia pastoral. Paralelamente a los problemas ecuménicos, se sabe que en el orden del día del futuro concilio está inscripta una revisión de la liturgia y que unas comisiones de estudio ya se han puesto a trabajar. Sería, sin embargo, ir al encuentro de una desilusión el esperar soluciones del todo hechas, una reorganización completa. El papel del concilio será, así como tomar resoluciones firmes, dar un impulso a tal orientación precisa, en tal búsqueda de adaptación, y cortar el camino a tal tendencia, legítima tal vez, pero reconocida como inoportuna. Usted nos perdonará esta cita demasiado larga, pero es tan reveladora que no podíamos omitirla. Con 2 años de antelación, don Nocent nos revela el plan de los revolucionarios. La oposición tradicional era todavía demasiado fuerte en aquella época para que se pudiera pensar en un trastocamiento inmediato de la liturgia. Será preciso contentarse en un primer momento con principios de reforma aceptables para la tendencia tradicionalista, para confiar luego la aplicación de esos principios a representantes de la tendencia progresista. Don Adrián Nocent sabe bien que el concilio no podrá aceptar de golpe una nueva liturgia de la misa, pero sabe también que esta nueva liturgia en la cual ha trabajado tanto
será promulgada más tarde en nombre del concilio. Es por esto que toda la continuación de su libro trata de la liturgia del porvenir. Detengámonos unos instantes en la misa de Adrien Nocent, que pueda ella hacer comprender a nuestros oyentes que en 1961 la nueva misa ya estaba concebida. Simplemente inoportuna en 1963, será promulgada en 1969. El profesor de San Anselmo afirma primeramente el principio y el fundamento del nuevo culto, diciendo: una gran variedad de celebración sería pues permitida alrededor del núcleo central siempre respetado y que sería celebrado solo en los días simples. El altar debe estar cara al pueblo, sin mantel fuera de las celebraciones. Las oraciones de preparación deben ser simplificadas, las lecturas multiplicadas, la oración universal restaurada, el ofertorio después del credo, recitado solamente el domingo, está muy acortado. El celebrante no hace sino elevar las oblatas en silencio. El cáliz es colocado a la derecha de la hostia, la palia facultativa, la incensación rápida. El lavabo no se realiza a menos que el celebrante tenga las manos sucias. Hay que evitar ese simbolismo fácil y sin mayor interés. La patena permanece sobre el altar. El orate fratres es recitado en voz alta. La oración secreta en alta voz. El canon es despojado de toda plegaria de intercesión, de los per Christum Dominum Nostrum, menos señales de la cruz y genuflexiones. Canon recitado en alta voz, incluso en lengua vernácula. Pater recitado por todos. Apretones de mano en el Agnus Dei, durante el cual tiene lugar la fracción de la hostia. La fracción de todas las hostias se realiza en el mismo pan ordinario. Comunión bajo las dos especies, de pie y en la mano. Bendición, ite missa est, ya no más último evangelio ni oraciones de León XIII. Nuestro reformador pasa luego en revista todos los sacramentos y propone igualmente reformas que sería demasiado largo repetir aquí, pero que son en sustancia todos los sacramentos reformados de esta Iglesia conciliar. En 1961, Adrien Nocent conocía pues muy exactamente el plan de la revolución conciliar. Cortar el camino a tal tendencia, legítima tal vez, pero reconocida como inoportuna. Dicho de otro modo, el concilio va a ser un esquema tal que abra la puerta a los innovadores y parezca cerrarla a los ultrarreformistas, pero esto por un tiempo solamente. El plan finalmente se desarrollará así: tendencia reformista moderada, 1964, que progresivamente se va acentuando, 1967, para dejar por fin el lugar a los ultrarreformistas, 1969. De todos los esquemas preparatorios del concilio, el único que no fue rechazado fue el de la liturgia. El ala progresista no podía en efecto sino estar satisfecha de un texto cuyo autor principal era el reverendo padre Annibale Bugnini, secretario de la Comisión Preparatoria de Liturgia. Citemos los nombres de algunos miembros de esta comisión: don Capelle, don Bote, quien tenía 70 años en 1963, el canónigo Martimort,
el abbé Hangi, obispo de Basilea, llegó a ser, por aquel entonces profesor de Friburgo en Suiza, el padre G, el abbé Junel. El presidente de esta comisión era ya el anciano cardenal Gaetano Cicognani, que se opuso con todas sus fuerzas a ese esquema que él juzgaba muy peligroso. El proyecto del esquema, para ser presentado en el aula conciliar, debía llevar la firma del cardenal. Juan XXIII lo obligó a firmarlo. Como escribiría más tarde el padre Wilhelm, un experto de la Comisión Preconciliar de Liturgia afirmó que el anciano cardenal estaba al borde de las lágrimas que agitaba el documento, diciendo: «Quieren hacerme firmar esto. No sé qué hacer». Luego puso el texto sobre su escritorio. Finalmente tomó una lapicera y firmó. 4 días más tarde, el cardenal había muerto. El 22 de octubre de 1962, ese esquema preparatorio fue presentado en el aula conciliar, y el 4 de diciembre de 1963, el nuevo Papa Pablo VI promulgó la Constitución Sacrosanctum Concilium. Había sido aprobada por 2.151 votos contra 4. Veamos ahora algunas de las características de esta Constitución. Primero debemos decir que es una ley marco, es decir, que enuncia solamente las grandes líneas de una doctrina litúrgica en la que se inspirará el Concilium y las comisiones litúrgicas nacionales y diocesanas para elaborar la nueva liturgia. Segundo, inaugura una transformación fundamental de la liturgia. En particular, anuncia la revisión del ritual de la misa, un nuevo rito de concelebración, la revisión de los ritos del bautismo, de la confirmación, de la penitencia, de las ordenaciones, del matrimonio, de los sacramentales, etc. Constituye un compromiso entre el tradicionalismo y el progresismo, pretendiendo equilibrar a uno con el otro. Para satisfacer a la mayoría tradicionalista sin principio firme, se respetarán los principios fundamentales de la liturgia, pero sin ninguna aplicación práctica. Para la minoría progresista actuante, se asegurará la evolución ulterior en el sentido del progresismo. Esto en particular para las cuestiones tan importantes de las relaciones culto-pedagogía en la liturgia y del empleo del latín. Una ley marco inaugurando una transformación fundamental, escribe Baquier, e inspirándose en 2 doctrinas contradictorias. Así se presenta la Constitución litúrgica del 4 de diciembre de 1963. Así, aquel deseo de Juan XXIII emitido en 1960 estaba realizado. Los padres del concilio se habían pronunciado sobre los principios fundamentales concernientes a la reforma litúrgica. La revolución litúrgica estaba virtualmente acabada. Los principios constitutivos de la liturgia estaban atacados. La nueva liturgia, salida de esta Constitución, iba a ser didáctica, evolutiva, democrática y libre. Quedaba por llevar a cabo esta reforma. El Papa Pablo VI iba a consagrarle todas sus energías, sosteniendo sin cesar el partido ultrarreformista contra el ala tradicionalista en la interpretación de la Constitución. Aceptada por una buena mayoría de obispos fieles, pero carentes de convicciones, o por lo menos de conocimientos litúrgicos, la Constitución conciliar sobre la liturgia va a servir para la destrucción
de la liturgia católica. Veamos ahora las etapas de esta agonía. El 25 de enero de 1964, el Papa Pablo VI, por el motu proprio Sacram Liturgiam, pone en inmediata aplicación ciertas disposiciones de la Constitución y anuncia la creación de una comisión especial encargada de poner en aplicación esta Constitución. El 29 de febrero de 1964, el Papa crea el Concilium. Confía sus puestos a los elementos más avanzados del movimiento litúrgico. En particular, se asegura la presidencia al cardenal Lercaro y el secretariado al padre Bugnini. El Concilium puede ser comparado muy exactamente al Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa. Va a funcionar hasta 1969 como un verdadero tribunal de excepción, desposeyendo a la Sagrada Congregación de Ritos de casi todos sus poderes. Pablo VI interviene personalmente el 20 de octubre de 1964 y el 7 de enero de 1965 para sostener al Concilium, entonces en conflicto con la congregación romana. Dejemos a Don Bote explicarnos la organización del Concilium. El Consejo estaba constituido por dos grupos diferentes. Había en primer lugar una cuarentena de miembros propiamente dichos, la mayoría cardenales u obispos que tenían voz deliberativa. Luego estaba el grupo de los consultores, mucho más numeroso, encargado de preparar el trabajo. Las sesiones se realizaban la mayoría de las veces en el Palazzo Santa Marta, detrás de la Basílica de San Pedro, en la gran sala de la planta baja. Varios expertos estaban agrupados y trabajaban juntos, bajo la dirección de un relator. Don Bote fue el encargado de la revisión del primer tomo del Pontifical, y le debemos en gran parte, por lo menos, la desaparición de las órdenes menores, así como el nuevo ritual de las ordenaciones y el nuevo ritual de la confirmación. Monseñor Wagner, director del Instituto Litúrgico de Trèveris, fue el relator del grupo encargado de la reforma de la misa, cuyos miembros más activos fueron el profesor Fischer, Monseñor Schneidlicher, el padre Jungmann, el padre Luis Bouget, el padre G, don Bagagnini y don Bote. El 26 de septiembre de 1964, el Concilium autoriza el uso facultativo de la lengua vulgar en todos los ritos, salvo el prefacio y el canon de la misa. El salmo Judica Me y las oraciones después de la misa desaparecen. Muchas rúbricas de la misa ya son modificadas y, en fin, por primera vez se confían poderes litúrgicos a las conferencias episcopales. El decreto entró en vigor el 7 de marzo de 1965. El 4 de mayo de 1967, la revolución se radicaliza aún más, con la instrucción Tres Avin Annos, que autoriza la recitación del canon de la misa en voz alta y en lengua vulgar. Pero esto no les bastaba a los innovadores. La misa tridentina, incluso mutilada y reformada, seguía siendo un obstáculo para el ecumenismo, para ese cristianismo universal tan deseado por ellos. El cardenal Lercaro y el padre Bugnini no habían perdido el tiempo desde el concilio,
habían logrado en 3 años poner a punto una nueva liturgia de la misa, conforme en todos los puntos a las desiderata del movimiento litúrgico ecuménico. La quinta esencia de la herejía antilitúrgica iba entonces a ver el día. Se bautizó a este nuevo culto misa normativa y se lo presentó ante los obispos reunidos en Roma en sínodo el día 24 de octubre de 1967. He aquí el relato que el Currier de Roma dio a este acontecimiento. Un estreno en la Capilla Sixtina. Es de la misa normativa montada en los estudios de la Comisión Lercaro Bugnini que queremos hablar. Por una delicada atención, los productores, antes de someter su invento al voto del sínodo, habían querido ejecutar ante ellos una general representación. Había que probar. Antes de actuar se había explicado a los 183 prelados que se tenían que imaginar haciendo el papel de los parroquianos, asistiendo a la nueva misa, activa, consciente, comunitaria, simplificada. 6 seminaristas harían la Schola Cantorum. Un lector leería las 2 más 1 lecturas, y el padre Aníbal Bugnini mismo se esforzaría por celebrar y pronunciar la homilía. Esta misa normativa estaría llamada a reemplazar la que San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, San Felipe Neri, Bossuet, el cura de Ars, celebraron sin sospechar jamás que estaban celebrando, según los modernistas, una misa pasiva, inconsciente, individualista y complicada. La misa normativa suprime el Kyrie, el Gloria y el ofertorio, pulveriza el Confiteor, pasa por alto la intercesión de los santos, el recuerdo de las almas del purgatorio, todo lo que expresa la ofrenda personal del sacerdote humano. Propone 4 cánones de recambio, corrige las palabras de la consagración y, por supuesto, reemplaza el latín por el idioma de cada nación. Con el fin de quitar toda duda en el espíritu de nuestros lectores, debemos precisar que esta misa experimental quería ser una misa verdadera, un verdadero sacrificio con presencia real de la víctima santa del Calvario. Esto es lo que relataba el periódico Currier de Roma a propósito del acontecimiento. Claro está que en la historia quedó para siempre marcado que los obispos rechazaron esta misa. Ocurría en la votación del 27 de octubre. A la pregunta, la estructura general de la misa llamada normativa, tal como ha sido descrita en el informe, y la respuesta, ¿tiene el acuerdo de los padres? Las respuestas fueron placet 71, non placet 43, placet juxta modum 62, abstenciones 4. El relativo fracaso de la misa normativa no desanimó el concilium. El Papa pondría su autoridad ahora en la balanza. El día 3 de abril de 1969, Pablo VI proclamaba la Constitución Apostólica Missale Romanum, por la cual reformaba el rito de la misa e introducía a la fuerza la misa normativa apenas retocada. El 6 de abril, la Sagrada Congregación de Ritos promulgaba el nuevo Ordo Mise con su Institutio Generalis. El nuevo misal debía entrar en vigor el 30 de noviembre de 1969. Finalmente, el concilium había llevado a cabo la tremenda revolución litúrgica. Ahora podía desaparecer. El 8 de mayo de 1969, Pablo VI, por la Constitución Apostólica Sacra Ritum Congregatio, sustituyó
la antigua congregación de ritos por dos nuevas congregaciones, denominadas una para la causa de los santos y la otra para el culto divino, heredando esta última las competencias del antiguo dicasterio y absorbiendo al concilium. El prefecto de la congregación para el culto divino era el cardenal Gut, el secretario, el instrumento ciego de esta reforma, Annibale Bugnini. Gracias a Dios, los reformadores habían ido un poco lejos y un poco rápido, lo que produjo la saludable reacción de la tradición. Captando por fin hacia dónde los llevaban, los católicos fieles reaccionaron. El 3 de septiembre de 1969, los cardenales Ottaviani y Bacci escribieron a Pablo VI su célebre Carta Abierta, presentando al Papa el breve examen crítico del Novus Ordo Missae. A partir de esta fecha, la resistencia católica iba a convertirse en lo que ya se sabe, gracias sobre todo a la firmeza y al celo intrépido de su excelencia Monseñor Marcel Lefebvre. Desenmascarado por esta carta abierta, el padre Bugnini anunció el 18 de noviembre una nueva redacción de la Institutio Generalis, para una mejor comprensión pastoral y catequística, dirá. Nueva redacción que sigue siendo tan mala como la primera, y que deja sin cambiar el rito mismo. Por su lado, el 19 y el 26 de noviembre, Pablo VI se esforzó por tranquilizar a los fieles. Ya el 20 de octubre, la Congregación para el Culto Divino había publicado la instrucción de Constitutione Missale Romanum, por la cual la introducción de la misa nueva era diferida al 28 de noviembre de 1971 y se dejaba a las conferencias episcopales la libertad de fijar una fecha posterior. Se sabe que varios episcopados europeos aprovecharon esta ocasión para declarar prohibida la misa de siempre de la Iglesia. ¿Acaso el Papa Paulo VI no declaró lo mismo en el consistorio de mayo de 1976? Cuando los jefes llegaban a reclamar la sumisión incondicional de sus súbditos solo en nombre de su voluntad y con el más flagrante desprecio de las leyes, es porque su conciencia no está muy tranquila, pero es también porque se sienten débiles porque han sido desenmascarados. Pero es preciso que lo sean todavía más. Gritemos al lobo a tiempo y a destiempo. Con la promulgación del nuevo Ordo Missae, terminamos, pues, nuestro estudio del movimiento litúrgico. Esta nueva misa es, en efecto, la síntesis de todos los errores y desviaciones de esa gran corriente de ideas. Quebrados por San Pío X, los modernistas comprendieron que no podían penetrar en la Iglesia por la teología, por una exposición clara de sus doctrinas. Utilizaron entonces la noción marxista de praxis, entendiendo que la Iglesia podría volverse modernista por la acción sagrada por excelencia, que es la liturgia. La revolución utiliza siempre las fuerzas vivas de un organismo, las copa poco a poco y finalmente las hace servir para la destrucción del cuerpo a abatir. Es el proceso bien conocido del caballo de Troya. El movimiento litúrgico, aquel de Don Guéranger, de San Pío X y de los monasterios belgas, al menos en sus comienzos, era una fuerza considerable en la Iglesia, un medio prodigioso de rejuvenecimiento espiritual, que por otra parte
produjo buenos frutos. El movimiento litúrgico era, pues, el caballo de Troya ideal para la revolución modernista. Les fue fácil a todos los revolucionarios esconderse en el interior de aquella gran carcasa. Antes de Mediator Dei, ¿quién se ocupaba de liturgia en la jerarquía católica? ¿Qué vigilancia se usaba para descubrir esa forma particularmente sutil de modernismo práctico? Es así como desde los años 1920, y sobre todo durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento litúrgico se convirtió en la cloaca colectora de todas las herejías. Don Baudouin le dio primero una primacía excesiva al aspecto pedagógico y apostólico de la liturgia. Concibió luego la idea de hacerla servir al movimiento ecuménico, a lo que se dedicó con cuerpo y alma. Don Pius Pasch unió el movimiento a la renovación bíblica. Don Odo Kassel lo hizo el vehículo de un arqueologismo furioso y de una concepción tremendamente personal del misterio cristiano. Esos primeros revolucionarios fueron ampliamente superados por la generación de los neoliturgos de los diversos consejos de pastoral litúrgica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento se había vuelto una fuerza que ya nada lograría detener. Protegidos en las altas esferas por eminentes prelados, los neoliturgos coparon poco a poco la Comisión de Reforma de la Liturgia, fundada por el Papa Pío XII. Influenciaron las reformas elaboradas por esta comisión al final del pontificado de Pío XII y al comienzo del de Juan XXIII. Ya dueños, gracias a Juan XXIII, de la Comisión Preconciliar de Liturgia, los neoliturgos hicieron aceptar a los padres del concilio un documento contradictorio y lleno de ambigüedad: la Constitución Sacrosanctum Concilium. Y el Papa Pablo VI, el cardenal Lercaro y el padre Bugnini, ellos mismos miembros muy activos del movimiento litúrgico italiano, dirigieron los trabajos del Concilium que desembocaron en la promulgación de la nueva misa. Este nuevo rito toma por cuenta suya todos los errores emitidos desde el comienzo de las desviaciones del movimiento. Este rito es ecuménico, arqueológico, comunitario, democrático, casi totalmente desacralizado. También se hace eco de las desviaciones teológicas modernistas y protestantes. Atenuación del sentido de la presencia real, disminución del sacerdocio ministerial, del carácter sacrificial y sobre todo propiciatorio de la misa. La Eucaristía se transforma en él en un ágape comunitario, mucho más que en la renovación del sacrificio de la cruz. Por este nuevo rito, los modernistas y los revolucionarios de toda especie quieren transformar la fe de los fieles. Fue Monseñor Dwyer quien lo confesaba ya en 1967, cuando en una conferencia de prensa en Birmingham, el 23 de octubre de 1967 decía: la reforma litúrgica es, en un sentido muy profundo, la clave del ayornamiento. No se equivoquen en esto, es allí donde comienza la revolución. Ya en 1965 Pablo VI no había ocultado sus intenciones a los fieles, cuando les dijo: vosotros probáis con eso que comprendéis cómo la nueva pedagogía religiosa que la presente renovación litúrgica quiere instaurar se inserta para tomar el lugar del motor central en el gran movimiento inscripto en los principios constitucionales de la Iglesia de Dios.
Así pues, esto es seguro: la revolución y el modernismo han penetrado en la ciudad de Dios por la liturgia. El movimiento litúrgico fue el caballo de Troya, por medio del cual los discípulos de lo así han ocupado la iglesia. Quiera Dios que este estudio pueda haber hecho comprender mejor a nuestros oyentes y en especial a los miembros del clero que han crecido con esta misa nueva y que desconocen muchos de ellos lo que es la tradición, la gravedad de la revolución litúrgica y la perversidad de este nuevo rito de la misa, expresión y símbolo de la herejía antilitúrgica de los tiempos modernos. Quiera Dios que hayamos podido nosotros, sobre todo, haber afirmado nuestras convicciones. La iglesia se encuentra ocupada. Se trata de expulsar afuera al adversario, repitiéndonos a menudo que la fuerza de los malos proviene de la cobardía de los buenos. Nuestro indefectible apego a la liturgia católica romana de siempre, nuestra íntegra fidelidad a los principios de los autores del verdadero movimiento litúrgico, Don Guéranger y San Pío X, son ya las prendas de la victoria. Esperamos que haya servido para tomar verdadera conciencia de esto y nos encomendamos a vuestras oraciones. Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El movimiento litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la reforma litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. Usted está sintonizando. No se pierda el movimiento litúrgico. Cada lunes solo por Cristiandad.